Es para mí, como miembro de la comisión directiva de AFIC y como socio de AFIC, un enorme honor y una enorme alegría contar hoy en nuestros conversatorios que hemos preparado en sustitución relativa a nuestro congreso por la situación pandémica, contar con la doctora Diana Mafía. Ella es doctora por la Universidad de Buenos Aires, doctora honoris causa por la Universidad de Córdoba, dirige el Observatorio de Género de la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y entre sus muchos antecedentes notables está haber sido fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, haber sido defensora del pueblo adjunta de la Ciudad de Buenos Aires en el área de Derechos Humanos y Equidad de Género, haber sido legisladora de esta ciudad, y sobre todo es una de las pioneras en Argentina y en Latinoamérica en los trabajos acerca de epistemología feminista. Muchos de nosotros hemos accedido por primera vez a textos en castellano con los artículos de Diana, con los trabajos de Diana, y más adelante además luego nos hemos encontrado en otros espacios académicos con ella, porque obviamente tienden a converger, porque si bien nosotros venimos desde un lugar más de la filosofía y la historia de la ciencia, es cierto que el trabajo de Diana tiene mucho que ver con fundamentos, con análisis acerca de la ciencia y del modo en el cual los valores no cognitivos, particularmente los vinculados con el sistema sexo-género, impactan, moldean y tienen, de hecho, de eso vamos a hablar hoy, tienen una incidencia importante en la producción y en la validación de teorías científicas. Antes de cederle la palabra y empezar con la ponencia, me gustaría destacar que Diana fue también nuestra invitada cuando armamos la primera mesa plenaria en julio de 2018 en AFIC, junto con Dora Barrancos, junto con Sandra Caponi y con Luciana Saterca, que fue la primera mesa plenaria sobre feminismo y filosofía e historia de la ciencia en el contexto de AFIC. En aquel momento fue además muy importante, muy simbólico, muy emocionante, porque se discutía la ley para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la República Argentina, y como sea las casualidades, toca que esta vez también, ¿no? Estamos en plena discusión, ahí está el pañuelo que Diana lleva, estamos en plena discusión. Así que bueno, sin más dilación, la clave de esta ponencia tiene que ver con el impacto, por ejemplo, la epistemología y la filosofía de la ciencia puede tener fuera de sí misma y afectar a la práctica de la vida. Así que nada, Diana, te cedo la palabra, te agradezco nuevamente y agradezco a todos y todas y todes por estar. Gracias, Federico, gracias por la invitación, gracias por la presentación y por la oportunidad de inspirar con respecto a las posibilidades de praxis filosófica fuera de los ambientes filosóficos y académicos. El primer libro que hubo en el ámbito académico sobre diversidad lo hicimos desde la Facultad de Filosofía y Letras. Fue una mesa en un congreso de filosofía que se llamó Sexualidades Migrantes, Género y Transgénero. Yo creo que fue en un congreso de filosofía del 2003 y el libro salió en el 2004, si no me equivoco era algo así, pero era principios del siglo XXI, fue la primera vez que los discursos en primera persona de personas lesbianas, travestis, gays, trans, intersexuales, discursos en primera persona reflexionaban sobre las identidades y sobre todo sobre las identidades no binarias. Y acá entonces destaco, por un lado, dos cuestiones epistemológicas importantes. Primero, el debate sobre el binarismo y luego el debate sobre la autoridad epistémica, sobre la experiencia, sobre el habla en primera persona y sobre la legitimación de las experiencias personales como experiencias que luego van a incidir dentro de resoluciones de tipo político. Y me voy a referir a dos ejemplos. Voy a compartir con ustedes una presentación y voy a tomar dos ejemplos porque me parecen ejemplos interesantes, impactantes y que seguramente es algo que ocurre por fuera de la Argentina en muchos otros países. Uno es el que tiene que ver con las identidades travestis y un fenómeno de violencia extrema que son los travesticidios. Y otro tiene que ver con la posibilidad de sacar las violaciones de delitos que tienen que ver con la intimidad y con la honestidad, como han sido los delitos en este país, para juzgarlos como crímenes de lesa humanidad, cosa que se comenzó a hacer hace unos 15 años. Entonces, en ambos casos, tanto en la Ley de Identidad de Género del 2012, como estas oportunidades de juicios, abren un panorama por fuera de los estereotipos vinculados con las identidades y con las sexualidades, que en parte tienen que ver con los modos en que han sido descritas también por las disciplinas científicas, porque el modo en que se ha descrito la sexualidad es un modo que tributa a una aplicación de la ciencia como es la medicina. Entonces el tema es impacto del binarismo sobre los cuerpos sexuados y una reflexión, un subtítulo
que me sugirió Federico y que me pareció muy afortunado porque era lo que estábamos discutiendo como enfoque, que es la relación entre epistemología y política. Una relación que a mí me preocupa mucho porque siempre vi la teoría del conocimiento como algo vinculado, muy vinculado con la filosofía política, entre otras cosas, por la relación que ha habido desde los orígenes de la política en basar las relaciones sociales en relaciones naturales, metafísicas, ontológicas. Entonces, este apoyo de la política en la ontología, de Aristóteles en adelante, tiene mucho que ver con la relación que tenía esa ontología con la lógica. Entonces, quise empezar con una cita de un libro de Romero y Pucciarelli con el que estudiaban los estudiantes secundarios. Releyéndolo ahora me parece increíble que ese fuera el nivel de lectura, pero ahí hablan Romero y Pucciarelli en su libro llamado Lógica. Han sido los dos docentes de la Facultad de Filosofía y Letras, y Pucciarelli todavía, cuando yo empecé en los años 70, era docente, ¿no? Hablan de la relación entre principios lógicos y ontológicos, y allí dicen: la ontología formal o teoría general de los objetos posee ciertos principios que valen a priori para todo objeto en cuanto tal. No son, por lo tanto, principios lógicos, sino principios mucho más amplios a los cuales todo objeto se somete. Y si valen también para los objetos lógicos, no es porque sean objetos lógicos, sino meramente porque son objetos. Prácticamente esta definición, así como la están dando ellos, y el análisis de los principios lógicos bajo esta idea de la ontología pura, de la metafísica, está en la lógica de Fender. Una lógica fenomenológica que tiene que ver con el idealismo, que era un poco la posición de Pucciarelli, no era la de la lógica matemática, la de la lógica formal. Entonces, de esta idea, de estos principios ontológicos, surge la idea de dicotomía y la idea de binarismo sexual, fundamentalmente como un malentendido. Los principios a los que se refiere Fender y también Pucciarelli son el de identidad, A es A, el de no contradicción, no puede ser A y no A, y el de tercero excluido, A o no A, y no hay una tercera posibilidad. De esos principios se obtiene una condición del pensamiento moderno muy fuerte, que es una condición de oponer los conceptos de una manera dicotómica. Un par de conceptos configura una dicotomía cuando ese par de conceptos es a la vez exhaustivo y excluyente. Que es exhaustivo significa que ese par de conceptos agotan el universo de discurso, y que es excluyente significa que algo que está de un lado del par no tiene las condiciones de algo que está del otro lado del par. Es decir, la condición exhaustiva tiene que ver con el concepto de tercero excluido. Cuando esto se aplica a la sexualidad debería interpretarse como se es varón o no varón, y la única manera de ser no varón es ser mujer. Pero este segundo paso, el decir que ser no varón tiene como única interpretación ser mujer, es algo que excede la cuestión lógica, excede la cuestión dicotómica de los conceptos, y es un preconcepto acerca de cuál sería la manera de interpretar ese antagonismo lógico entre varón y no varón, poniendo como única condición de no varón ser mujer. Entonces, lo que resulta de esto es una dicotomía sexual. La dicotomía sexual va a dar una explicación binaria de los sexos. El sexo es uno durante toda la vida, principio de identidad. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. El principio de no contradicción: si es hombre no tiene ninguna cualidad de mujer, si es mujer no tiene ninguna cualidad de varón, son excluyentes. Y se es varón o se es mujer y no hay una tercera posibilidad, el carácter exhaustivo de esa dicotomía. De allí surge entonces, por un lado, de una aplicación de estos principios de la ontología pura a la dicotomía de conceptos antagónicos, y por otro lado, una mala interpretación de ese antagonismo como algo que tiene que ver con dos conceptos diferentes y no con un concepto y su negación. De esto surge, de esta mala interpretación, una explicación binaria de los sexos. Ahora, esa idea binaria es una idea que va a regir prácticamente todo el pensamiento moderno. Desde la modernidad en el contrato social hay una manera binaria de pensar los espacios sociales, lo público y lo privado, y encolumnar de manera binaria, también de manera antagónica, de manera dicotómica, varios otros pares conceptuales. Insisto con esto
de la manera de interpretar esta dicotomía como dos conceptos diversos y no como un concepto y su negación. Insisto en esto porque esto es lo que le da un carácter ideológico, y ese carácter ideológico es con el cual va a ser acusada la teoría de género cuando desanda este tipo de malentendidos. Entonces, una de las dicotomías es la relación entre lo público y lo privado, los dos ámbitos que se van a reconocer con institucionalidades diferentes. El ámbito público tiene la institucionalidad del Estado, es un ámbito político, mientras que el ámbito privado queda con una institucionalidad vinculada a la familia y por lo tanto naturalizada. Al naturalizarse, las relaciones sociales de la familia no son políticas, aunque hay relaciones de poder, sino que esas relaciones de poder van a quedar naturalizadas por la visión previa al contrato social, que era que el patriarca, cabeza de familia, tenía como propiedad patrimonial su mujer, sus hijos, sus esclavos y su hacienda, y que la relación de poder era entre amo y esclavo, adulto y niño, varón y mujer. Esas relaciones, aunque se termina la esclavitud con el contrato social, porque aparece el contrato laboral, esas relaciones familiares de poder van a quedar naturalizadas. Otra dicotomía relevante es la dicotomía entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. El trabajo productivo es remunerado, el trabajo reproductivo es un trabajo no remunerado. Vamos a ver un poquito más con respecto a esto, pero el trabajo productivo es un trabajo que se va a asignar en el ámbito público a los varones, mientras que el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, que este año está siendo puesto en cuestión con la pandemia, la acumulación naturalizada de ese trabajo reproductivo de manera no remunerada para las mujeres. Entonces, el ámbito de la mujer es lo privado, la familia, que es una estructura natural, no una estructura política, aunque tenga relaciones de poder, están naturalizadas. El trabajo que le toca es un trabajo no remunerado y reproductivo. Y una cosa que me interesa también, hay muchísimas cosas que podríamos decir de este momento, pero me interesa porque el momento del contrato social, del surgimiento del Estado moderno, es a la vez el momento en que surge el concepto de ciudadanía, un concepto político, y surge la ciencia experimental, es decir, que surgen las reglas epistemológicas con las cuales se van a legitimar determinados modos de conocimiento y se van a quitar la legitimidad de otros modos de conocimiento. Ahora, lo curioso es que las cualidades epistémicas que se van a exigir tanto para la ciudadanía como para el conocimiento teórico van a ser las mismas. La capacidad de universalización, abstracción, objetividad y racionalidad. Porque la ciudadanía depende del contrato social, de firmar un pacto social. Y para hacer un contrato hay que tener comprensión de los valores universales, de los derechos universales que se están contratando. Así como hoy en día no podría firmar un contrato una persona que es discapacitada mental, una persona menor de edad, las mujeres no pudimos durante muchísimo tiempo firmar un contrato, hasta prácticamente mediados del siglo XX. Se nos consideraba sujetos a tutelar, sujetos que tenían que estar bajo tutela, que no tenían autonomía y que por lo tanto no podían por sí solos realizar determinado tipo de decisiones. Entonces, estas capacidades son capacidades que están sexualizadas. A las mujeres nos corresponde lo antagónico, lo dicotómico, insisto en la arbitrariedad de estas oposiciones. Nuestro pensamiento es singular, es narrativo, es subjetivo y es emocional. El antagonismo entre racionalidad y emocionalidad, como las emociones como obstáculos para el conocimiento, es algo que hoy el cognitivismo está discutiendo, pero el feminismo viene discutiendo desde hace medio siglo, por lo menos desde la década del 70, el valor epistémico de las emociones. Que la subjetividad está puesta en juego en el conocimiento, muchas epistemologías van a discutirlo, y que por lo tanto la idea del sujeto neutral, el sujeto que es intercambiable por cualquier otro, el sujeto que al neutralizar sus emociones, su subjetividad, su punto de vista, puede producir una suma de conocimientos que se acerque intersubjetivamente a lo universal, para reemplazar ese ojo de Dios que el dogma daba como el único capaz de verdad. Bueno, todo este aspecto epistemológico pesa porque la ciudadanía no se le va a conceder a los mismos sujetos a los que no se les concede ser sujetos capaces de construcción de un conocimiento confiable. A las mujeres, ninguna mujer es capaz de conocimiento, supuestamente. Para la ciencia misma, que está realizada por varones, pero no por cualquier varón, va a deslegitimar la posibilidad, ya no con una visión dogmática como había en el pensamiento anterior, que era que
las mujeres no teníamos racionalidad porque éramos blandas, esponjosas, húmedas. En cambio, los varones eran racionales porque eran secos, densos y cálidos. Bueno, ya no se justificaba de esa manera, se justificaba diciendo que nuestros cráneos eran más pequeños, nuestros cerebros eran más livianos, y avanzaron esto, ¿no? La cuestión de las hormonas, la lateralización cerebral, hoy el hablar del cerebro rosa y el cerebro celeste como si hubiera dentro de las neuronas y de sus redes neuronales algún tipo de diversidad que tuviera que ver con el género, con el peso de las hormonas en esta determinación de género. Es decir, los argumentos para este binarismo van cambiando, pero la insistencia en el binarismo continúa. Y los sujetos que quedan excluidos no son solo las mujeres, en el contrato social quedan excluidas las infancias y quedan excluidos también los afrodescendientes y los indígenas, porque son sujetos que tienen un pensamiento mítico, están vinculados empáticamente con la naturaleza, es decir, que no se aíslan, no se abstraen y no ponen entonces esa separación que permite la objetividad. Esta idea acerca de cuál es el conocimiento confiable y este sujeto de la ciencia moderna y este sujeto de ciudadanía es un sujeto que es varón, que es adulto, que es blanco, que es propietario, porque sin propiedad no se podía establecer el contrato social, y quienes iniciaron el conocimiento científico eran personas ricas, eurocéntrico, toda una serie de centralidades que va a tener tanto el concepto político como el sujeto epistémico de la ciencia moderna. Por eso insisto en este momento del contrato social, porque es un momento que dejó esa impregnación de binarismo muy fuerte. Hay en realidad, bajo el aspecto del contrato social, un triple contrato. El contrato de ciudadanía, quién es ciudadano y quién no. El contrato laboral, que hace que se termine la esclavitud. El contrato laboral dice que el dueño de los medios de producción puede contratar la fuerza de trabajo y los que antes eran esclavos pueden ahora, por medio de un contrato, fijar un salario para su trabajo. Hay una cuestión muy misteriosa y es ¿por qué algunos sujetos son dueños de los medios de producción y otros no? En eso no se va a insistir en el contrato, pero quienes no son dueños de medios de producción y de la tierra, que hoy en día cuando se evalúa la propiedad de los medios de producción y la tierra, según Naciones Unidas, el 98% está en manos de varones y solo el 2% en manos de mujeres. Si queremos pensar cuestiones de explicaciones materiales en relación con cierto tipo de vínculos, bueno, podemos, entre otras cosas, encontrarlas en esa diferencia de género en relación con la propiedad. Quien no tiene propiedad puede hacer ese contrato laboral de cambiar su fuerza de trabajo por un salario, y hay, sin embargo, un trabajo que no tiene salario, que es el trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo, una filósofa política feminista llamada Carol Pateman tiene un libro que se llama El contrato sexual, y ella dice, mucho antes de que se afirmaran, que los filósofos afirmaran este contrato social, ocurre que se han puesto de acuerdo dogmáticamente también. Uno puede leer, por ejemplo, a Rousseau, o puede leer a Locke, y puede leer autores donde se va a justificar que el trabajo doméstico lo hagan las mujeres, que como nosotras tenemos capacidad reproductiva, es mejor que nos quedemos en la casa resolviendo las cuestiones domésticas y de cuidado, y que por supuesto eso no lo hacemos por un salario, sino solamente como expresión amorosa, y toda una construcción acerca de la conyugalidad y la maternidad, donde el amor maternal y conyugal se expresa en tareas domésticas, lavando la ropa, haciendo la comida, teniendo limpia la casa, etc. Y eso es porque tenemos capacidad reproductiva. Ahora, la capacidad reproductiva, el trabajo reproductivo, tiene por lo menos tres expresiones. La reproducción biológica, muy importante en la modernidad, porque, como sabemos, el origen del Estado coincide con el capitalismo, con el origen del sistema capitalista. Entonces, el sistema capitalista va a tener la cuestión de la acumulación de capital, para eso el contrato laboral y la plusvalía, y va a tener la cuestión de la herencia. Y la cuestión de la herencia requiere que haya legitimidad de la prole, legitimidad de los hijos. ¿Y cómo hacer para controlar la legitimidad de los hijos? Bueno, esa función reproductiva de las mujeres le asegura a los varones que van a tener su mujer, la que le asegura la legitimidad de la progenie, la legitimidad de los hijos, y que el hecho de que esté encerrada en su casa asegura que no va a fallar esa legitimidad. Otra reproducción es la reproducción social, es decir, los roles que se le han atribuido a varones y mujeres, a dueños de los medios de producción y a obreros, la reproducción de esos roles para que la sociedad siga funcionando como está funcionando, la hacemos las mujeres en la primera enseñanza en nuestras casas.
Y finalmente la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, esa persona que va a trabajar y llega llena de fuerza laboral y cuando termina de trabajar tiene la ropa sucia, tiene hambre, está cansado y está humillado, cuando vuelva a su casa le lavarán la ropa, le darán de comer, le restaurarán su autoridad en el ámbito doméstico y todo eso lo hacemos las mujeres por amor. Entonces la reproducción de la fuerza de trabajo es un valor económico. El Ministerio de Economía por primera vez tiene en este año un área de género y la economista responsable del área de género ha medido el aporte al Producto Bruto Interno del trabajo doméstico de las mujeres y ese aporte es del 17%. En año de pandemia, el trabajo doméstico de las mujeres ha subido muchísimo. El aporte del trabajo doméstico de las mujeres que no cobran salario, es un aporte gratuito, es mayor que el aporte de la industria, que es de aproximadamente el 14%, y el aporte del trabajo rural, que es aproximadamente el 13%. Es decir, que cuando pensamos en este iceberg, que es la economía, ¿cuál es la parte sumergida que aporta pero no se ve? Es lo que se llama trabajo invisible de las mujeres. El trabajo doméstico como trabajo invisible. Aportamos al Producto Bruto, pero no recibimos ningún tipo de compensación. Ahora, a los varones no solo les preocupa la legitimidad de la progenie, les preocupa también su satisfacción sexual. Entonces, el contrato sexual va a decir, responde una mujer que va a hacer todo este trabajo reproductivo, pero además hay un pequeño conjunto de mujeres que son propiedad colectiva de todos los varones. Es decir, que esa división entre lo público y lo privado también tiene que ver con mujeres privadas para legitimar la progenie y mujeres públicas para satisfacer la sexualidad de los varones. Esta es la estructura de la prostitución. La estructura de la prostitución tiene que ver con que alguien vende servicios sexuales a cambio de dinero, pero la proporción entre quien maneja el dinero y quien solo tiene para ofrecer su corporalidad, me parece que será objeto en todo caso, si ustedes quieren, de otra reunión. Me encantaría que estuvieran interesados en analizar esto, porque los varones tienen entre sus prerrogativas consumir como si fuera una mercancía la sexualidad de las mujeres, cuál es la base de la explotación sexual, del proxenetismo, y qué pasa entonces con estos presupuestos acerca de las mujeres públicas. ¿Por qué se ha considerado que la prostitución es un sistema de esclavitud? Porque las mujeres no van a tener la sexualidad que ellas quieren, sino la que les demanda quien paga. Es decir, que la autonomía de esa mujer, su libertad personal, se va a neutralizar para que solo valga como práctica sexual durante el ejercicio de la prostitución lo que el varón demanda al pagar ese servicio de prostitución. Entonces, esta neutralización de la subjetividad, de la autonomía, para hacer una extensión de la única voluntad que cuenta, que es la voluntad del varón, es lo que ocurre en la esclavitud. En la esclavitud la voluntad del esclavo está anulada y es solo una extensión de la voluntad del amo, pero otro día nos dedicaremos a ese tema. Lo que quería era señalar que surge aquí un concepto entonces, que es el concepto de androcentrismo. El concepto de androcentrismo tiene que ver con que los varones que han dominado socialmente con esta estructura, a la vez la ciencia, el derecho, la política, no son todos los varones. Como dije, todas las mujeres quedan excluidas por su condición de mujer del contrato, y también de ese contrato quedan legitimadas las condiciones para la ciudadanía como condiciones epistémicas. Todas las mujeres son excluidas y muchos varones también. Entonces, el concepto de androcentrismo es el análisis de las relaciones entre sujetos sociales desde una única perspectiva, los intereses del sexo masculino, pero no de cualquier sujeto masculino. Supone considerar a algunos hombres como el centro y la medida de todas las cosas. A diferencia del sexismo, que prioriza un sexo por sobre el otro, el androcentrismo es un concepto más amplio que contiene el sexismo, porque todas las mujeres van a quedar excluidas, pero que también toma otros modos de exclusión, como el clasismo, como el heterosexismo, como el racismo, etc. Se define desde el andros de la democracia griega, es decir, el varón adulto, libre, ciudadano, propietario, heterosexual, y actualmente blanco, occidental y alfabetizado. Porque en Grecia, la cuna de la democracia, se hablaba de una democracia universal, porque todos eran ciudadanos, pero todos eran solo unos pocos sujetos.
el todos del universo de discurso excluía a las mujeres, excluía a los esclavos, excluía a los niños y niñas, y solo quedaban los varones libres, blancos, que eran los que eran capaces del ejercicio de la democracia. Entonces, acá encontré en internet esta imagen que me parece muy apropiada para hablar de binarismo y orientación sexual, identidad y expresión de género, porque ese binarismo no es solamente para hablar de cuerpos binarios. Ese binarismo también se va a aplicar al deseo, se va a aplicar a la identidad de género y se va a aplicar a la expresión de género. Es decir, los cuerpos aparecen como cuerpos que van a ser interpretados como cuerpos sexuados de manera binaria por su genitalidad, como si solo hubiera dos expresiones corporales, varón y mujer. A esas expresiones corporales les va a corresponder una vivencia subjetiva, masculina si es varón, femenina si es mujer. La vivencia subjetiva de género se espera que esté alineada con esos cuerpos sexuados. La orientación sexual se espera que sea heterosexual, es decir, que alguien que es varón desee a una mujer, alguien que es mujer desee a un varón. Y la expresión de género, es decir, la vestimenta, los modales, las maneras que adoptamos de ser vistos o ser vistas como pertenecientes a un género determinado y que por lo tanto permiten la interpretación que el otro sujeto haga de ese género, también van a ser binarios. Es un binarismo que a partir de los cuerpos también regule la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Como ven acá, ustedes hay dos cuerpos adultos, un cuerpo de varón y un cuerpo de mujer, cada uno de ellos tiene una herramienta. Este dibujo no tenía firma, pero siempre pienso que es un varón quien lo dibujó porque esa llave evidentemente es de alguien que se tiene en alta estima, ¿no? Pero bueno, alguien viene equipado con una herramienta determinada y esa herramienta es el complemento binario de aquella que tiene el otro sujeto. Y en sus cabezas está el deseo hacia aquello que el otro sujeto posee y ella o él no. La práctica sexual que se está pensando en este dibujo es realmente una concentración de sentidos, es que esa llave va a terminar dentro de esa cerradura y que probablemente deje algo dentro de ese atallet. Entonces, la idea incluye prácticas sexuales como privilegiadas, y esa práctica sexual privilegiada es precisamente el coito, que es la que conduce a la reproducción, es la práctica reproductiva. Entonces tenemos un varón y una mujer con sus géneros expresados en su vestimenta, con su genitalidad complementaria, con una práctica posible que tiene que ver con el deseo y tiene que ver también con la manera de poner en práctica ese deseo con un tipo de práctica sexual específica. Sin embargo, hay una distinción entre muchas cosas que no necesariamente van a estar alineadas. Se pretende un alineamiento, como dije, del sexo, el género, la orientación sexual y las prácticas sexuales, pero esto en los hechos no es así. ¿Cómo, si esto no es así, logramos que se acepte este binarismo? A través de la educación diferenciada para niños y para niñas, desde la más tierna infancia, en sus juguetes, en sus libros de cuento, en los personajes que les son asignados, en los colores, en cosas totalmente arbitrarias, en los libros de lectura. Este es una página del libro UPA, con el que yo aprendí a leer cuando era chica, y además mi segundo nombre es Elena, así que siempre me resultó muy conmovedor. Dice: Elena es una niña muy bonita y muy querida. Lava, cocina, plancha, cose, barre, estudia y todo lo hace con gusto y alegría. Es decir, que por si no alcanzara la plusvalía del trabajo doméstico, se le agrega la plusvalía emocional. No solo lo tenemos que hacer, nuestra calificación moral y nuestra apreciación social, ser bonitas y ser queridas, depende de hacer esas tareas domésticas, pero además nos tienen que hacer felices, lo tenemos que hacer con gusto y alegría. Y por supuesto, como el contrato sexual también tiene este artículo bis en relación con las mujeres públicas, acá tenemos un disfraz de enfermerita sexy que está destinado a distintas edades. Este en particular tiene marcada la edad de 4 a 6 años, pero los tamaños que ofrece son de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 10 y de 11 a 14. Es decir, las niñas desde su tierna infancia ya pueden ir aprendiendo los roles que el patriarcado les reserva. Si no les gusta hacer tareas domésticas, tienen este plan B como un plan posible. También surge una normativa acerca de cuál es
la sexualidad normal. José Opizzo fue el primer médico sexólogo que hubo en nuestro país, en el Hospital Argerich, en 1953. Él abrió un servicio de sexología y se dedicó a estudiar las enfermedades sexuales, las desviaciones, y después de 10 años sacó un libro en 1963 en el cual dice, bueno, ya después de 10 años de haber estudiado las desviaciones, me animo a dar una definición de la normalidad sexual, es decir, de lo que no es desviado. Y aquí aparece el acto sexual realizado por una pareja, es decir, una persona no puede tener sexo, la masturbación queda excluida, más de 2 personas tampoco están dentro de la normalidad, así que también quedan excluidas. Una pareja formada por un varón y una mujer, binarismo, es decir, las parejas homosexuales quedan excluidas. Un varón y una mujer, es decir, no hay otras identidades. Cualesquiera sean las prácticas puestas en juego. Esto es interesante porque Opizzo leía psicoanálisis, leía antropología y veía que había mucha diversidad de conductas sexuales. Entonces decía, bueno, cada cultura puede poner las conductas sexuales que quiera, pero la normalidad depende de la naturaleza. Es decir, hay una regulación que no es ni religiosa ni tiene que ver con la moral social, sino que depende de una regla de la naturaleza. Esta regla de la naturaleza, que por supuesto está basada en el conocimiento científico, es la que va a imponer que el tipo de sexualidad sea la que acabamos de describir. Cualesquiera sean las prácticas puestas en juego, no ingresan la patología sexual cuando las superficies en contacto como epílogo del mismo, es decir, podemos tener una diversidad de conductas. Por ejemplo, él decía, hay sociedades donde el sexo oral es algo detestable y no aceptado, y otras sociedades donde el sexo oral es perfectamente aceptable. Pero de cualquier manera, cualquier tipo de juego previo tiene que concluir en un coito. Y esta idea de las superficies en contacto como epílogo del mismo, del juego sexual, tiene que ver con que él era muy cuidadoso del lenguaje porque decía, yo muestro las mismas imágenes que una revista pornográfica, pero no hago pornografía, hago sexología. Y le resultaba muy complicado explicar estas diferencias. Entonces trataba de usar un lenguaje complicado. Entonces las superficies en contacto como epílogo del mismo sean las establecidas por la naturaleza para lograr la concepción del ser humano. Es decir, podemos hacer lo que queramos, pero tiene que concluir en un coito. Un varón y una mujer teniendo un coito. Y la patología comienza cuando en el acto se reemplaza a una de las partes de la pareja con un ser del mismo sexo, con un objeto o con un ser vivo no humano, animal o vegetal, o cuando la conjunción confluye fuera de la vía natural. Es decir, coitus interruptus, homosexualidad, masturbación, quedan absolutamente lejos de la normalidad sexual. Sin embargo, pasaron cosas. Pasaron cosas. Acá vemos un varón trans embarazado. Es decir, una corporalidad sexuada puede tener una subjetividad de género distinta a la que fue asignada al nacer de acuerdo con su genitalidad. A estas personas las llamamos personas trans. Aquellas cuya identidad de género, cuya percepción subjetiva de género no coincide con la identidad que le fue asignada al nacer según su genitalidad. Las personas cisgénero somos las personas que aceptamos la identidad de género que nos fue asignada al nacer de acuerdo con nuestra genitalidad. Una persona trans, si quiere hacer valer su identidad de género, su identidad subjetiva, probablemente tendrá la necesidad de hacer algunos cambios corporales. En este caso, alguien que nació con vagina y con útero y con ovarios, tiene una capacidad de gestar, es una persona con capacidad de gestar, con subjetividad de género varón. Esa subjetividad de género ha hecho que hiciera ciertos cambios corporales. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que se hizo una doble mastectomía, se sacó los pechos. Y también se hormonó, por eso tiene vello corporal, tiene barba, bigote y tiene una distribución diferente del vello corporal, que es el vello corporal atribuido a los varones y no a las mujeres. Sin embargo, estando ya en pareja, decidieron tener un hijo y su pareja, que es una mujer, no podía gestar. Entonces él decidió gestar él. Para gestar suspendió la hormonación y entonces gestó 2 veces, una hija y un hijo. Esto fue el primer caso conocido. Nuestro país ya tiene varones trans que han gestado y han tenido hijos, y lo que se discutió con estos varones es qué licencia le vamos a dar. ¿Le vamos a dar una licencia de 2 días porque es un varón y es padre? ¿O le vamos a dar una licencia de 3 meses porque ha gestado y parido? Es decir, empezamos a ver
que ese binarismo no afecta solamente los cuerpos, afecta la vida social, afecta las regulaciones judiciales, afecta las instituciones. El binarismo se traslada al Estado en lo que se llama sistema sexo-género, es decir, el género es algo más que la vivencia subjetiva de cada persona, es el modo en que se distribuyen los bienes sociales, como hemos visto, los juguetes, los libros de lectura, los colores, pero también las instituciones, las salas de un hospital, los lugares donde se va a encerrar a alguien si va a la cárcel y otras cosas que entonces dificultan la distribución de los bienes sociales. El sexo se ha revelado entonces como algo complejo, no se trata de que por tener ciertos genitales alguien tiene cierto sexo, porque el sexo es una complejidad formatómico, pero también por los cromosomas, por las gónadas, por las hormonas y por la capacidad fisiológica en relación con el coito. Fíjense que una persona que nace con un micropene, una persona intersexual, uno de los síndromes de intersexualidad, es decir, aquellos cuerpos que no vienen sexuados de la manera esperable, binaria, sino que tienen rasgos atribuidos a lo masculino y a otros rasgos atribuidos a lo femenino. Una persona que nace con micropene, como no va a ser capaz de penetrar, entonces se transforma en una niña y se invagina ese pene y se le construye una vagina, por una cuestión fisiológica, porque se espera que haya varones, que haya mujeres, que no haya ninguna otra identidad que discuta ese binarismo. Entonces cualquier identidad que no sea binaria, cualquier corporalidad que no sea binaria, se la interviene quirúrgicamente para que sea binaria y para que practique un coito. Es decir, que si no tiene vagina, se le va a construir una vagina en 12, 14 operaciones quirúrgicas con una lubricación artificial y con piezas neumáticas que van ampliando la cavidad vaginal para que en algún momento sea capaz de recibir un pene normal en una vagina normal, donde normal es un criterio médico aplicado con métodos que hoy son considerados crueles, inhumanos y degradantes. Se considera la mutilación de bebés intersex como un caso de tortura. Desde el 2013, el informe sobre la tortura de Naciones Unidas incluye las mutilaciones, las operaciones de bebés intersex como casos de tortura. Y el género también es algo complejo, no se trata solamente de la subjetividad, la identidad se asigna de muchas maneras y está la expresión de género, el modo en que me visto, mis modales, la atribución de género, ¿qué género le atribuyo a una persona? El hecho de que sea la medicina la que atribuye un género en función del sexo es parte de la arbitrariedad de la atribución de género. Los roles de género, ya los describí, lo que se espera en los lugares que se espera que ocupen y las tareas que se espera que hagan, y sobre todo las imposibilidades que se atribuyen por el hecho de pertenecer a un género u otro, las relaciones de género, relaciones intragenéricas, intergenéricas, relaciones de paridad, relaciones desiguales, la diversidad de géneros, el hecho de que esos géneros han abierto un abanico que ya no es solamente mujeres y varones, sino que se expresan muchas otras identidades. La normativa de género, cada identidad de género tiene su normativa. No es que la normativa es solamente cisgénero y heterosexista. Ser gay implica una normativa y la comunidad de varones gay no aceptarán, por ejemplo, un varón bisexual, o la comunidad de lesbianas no aceptará una mujer bisexual porque considerarán que no es auténticamente gay o auténticamente lesbiana. Alguien que tenga prácticas sexuales con alguien del mismo sexo, pero subjetivamente no se sienta identificado con ese rol. Por ejemplo, un varón puede estar en la cárcel y tener prácticas sexuales con otros varones, pero su deseo ser un deseo heterosexual, solo que no lo puede realizar en esas circunstancias. Es decir, que las normativas también son para las diversidades. Y la perspectiva de género, lo que se pide aplicar en las políticas públicas, y es algo difícil de aplicar porque implica tener en cuenta una serie de condiciones, pero esta no es una exposición sobre perspectiva de género en políticas públicas, sino solo sobre la relación con la política. Hay una distinción que quiero hacer, que es la distinción entre diversidad y disidencia. La diversidad tiene que ver con las múltiples identidades que se van agregando una sigla larguísima: lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, intersexuales, transgéneros, queer, y se le pone un signo más porque es algo que puede continuar. La disidencia tiene que ver no con la identidad que tenemos, sino con nuestra relación con las normas que rigen cada una de nuestras identidades. Podemos ser disidentes cuando no aceptamos que haya normativas sobre la sexualidad. En mi caso, soy una mujer cis, porque acepto el género femenino que me fue asignado al nacer, soy heterosexual,
pero soy profundamente disidente en relación con las normas. No creo que deba haber normas que rijan las identidades de las personas, creo que debe haber libertad de construcción personal de cada una de las identidades mientras no se vulneren derechos de otros sujetos. Todas las identidades tienen su normativa. Entonces, la diversidad significa simplemente que hay muchas, que no son solo varones y mujeres. Es decir, ser no varón puede ser cualquiera de estas identidades, ser no mujer puede ser cualquiera de estas identidades. Pero la disidencia tiene que ver con no aceptar las normativas que las identidades de género imponen. Una declaración, unos principios de derechos humanos, que son los principios de Yogyakarta, que se firmaron en el 2006 y salieron publicados en el 2007, fue una reunión, porque en realidad esta cuestión de los derechos humanos enmarcando las diversidades es del siglo XXI. Empieza en los años 90 el activismo de la diversidad muy fuertemente a interpelar la cultura de los derechos humanos. El feminismo alentó toda esta ruptura del binarismo y con esa ruptura del binarismo pudieron surgir entonces toda esta constelación de identidades. Y los principios de Yogyakarta lo que hacen es determinar de qué manera se van a vivenciar los derechos, sobre todo económicos, sociales y culturales, cuando hablamos de identidades diversas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir el derecho a tener una familia cuando hablamos de un varón y una mujer? ¿Y qué quiere decir el derecho a tener una familia cuando hablamos de una travesti? Hacer el matrimonio igualitario, la ley de matrimonio igualitario, es una de las materializaciones de los principios de Yogyakarta. El derecho a tener una familia para dos varones, dos mujeres o una persona trans significa poder establecer un matrimonio y poder adoptar en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales, independientemente de la orientación sexual y la identidad de género. Hubo otra reunión en el 2017, Yogyakarta más 10, en la cual se agregó como protección no solamente la orientación sexual y la diversidad de género, sino también las corporalidades y las expresiones de género. Y esto es así porque, por ejemplo, en nuestro país había regulaciones, sobre todo municipales, los códigos contravencionales, que se llevaban presas personas por vestir ropas de otro sexo. ¿Qué quiere decir vestir ropas de otro sexo? Era para llevarse presas travestis. Entonces, todavía hay regulaciones que impiden que las personas puedan vestirse como quieran y por lo tanto tener la vestimenta que se adapte mejor a su propio gusto y subjetividad. La cuestión de la corporalidad tiene que ver con la ley de identidad de género. En el 2012 se hace una ley de identidad de género que permite no solo que las personas adopten la identidad de género autopercibida, sino que puedan hacer modificaciones médicas, hormonales o quirúrgicas para adaptar su corporalidad a la identidad autopercibida. Es decir, que puedan expresar corporalmente su género, como hemos visto en el varón trans, hormonándose u operándose o teniendo intervenciones médicas. Entonces, todo esto está protegido por un sistema que no es todavía un sistema que sea impuesto, porque no forma parte todavía de los tratados internacionales de los derechos humanos, pero desde hace ya, digamos, unos 10 años, se ha avanzado muchísimo y muy fuertemente para que estos principios se regulen también como tratados específicos. Una demanda muy importante en relación con derechos humanos es que no haya formas extremas de violencia. Acá les quiero presentar a dos personas que han sido sumamente importantes en el avance de los derechos humanos de las personas travestis y trans, que son Loana Berkins y Diana Zacayán. Estos carteles que ven así ustedes que dicen basta de travesticidio fueron carteles que hicieron en la marcha Ni Una Menos. La marcha Ni Una Menos fue una marcha muy importante que hubo en el 2015 con cientos de miles de mujeres que salimos a quejarnos por la enorme cantidad de femicidios y femicidios además a edades muy tempranas, femicidios de adolescentes. Llegó un momento en que era tan brutal la violencia contra las mujeres como la es en este momento, hay una enorme cantidad de femicidios, que salimos por eso en esa marcha llamada Ni Una Menos, que se replicó en muchas partes del mundo. Ahora, en esa marcha Ni Una Menos, hablábamos de femicidios y las travestis inauguraron este concepto, basta de travesticidios, es decir, hay feminidades que no son las feminidades cis, hay corporalidades que no son las corporalidades de una mujer y por lo tanto esos asesinatos tienen una singularidad. Lo dramático de esta situación, esto fue en el mes de junio del 2015, es que en el mes de octubre del 2015 Diana Zacayán fue muy brutalmente asesinada en un travesticidio. Eso fue durante el Encuentro Nacional de Mujeres que se estaba haciendo en Mar del Plata. Ella tenía que ir, no llegaba, sus amigas la llamaron,
fueron a la casa porque no entendían por qué no había llegado y la encontraron asesinada. Asesinada de una manera brutal y hubo un juicio muy importante, el primer juicio donde fue calificada esta muerte como travesticidio. ¿Cuál es la protección de derechos que se dirige a estos colectivos? En general, el colectivo de travestis y trans y también el colectivo de gays y lesbianas muchas veces es atacado por alguna de estas condiciones, por el género, por la orientación sexual, por la identidad de género, por la expresión de género o por la corporalidad. Es decir, son atacados por aquellas cosas que justamente están protegidas por los principios de Yogyakarta. Y hay una responsabilidad del Estado, y esto es muy importante tenerlo en cuenta y afirmarlo. Es decir, el Estado está organizado de tal manera que protege varones y mujeres, y lo que no entra en esa cosmovisión binaria queda fuera de la protección. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el 2015 por primera vez saca un documento, Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América Latina, y dice que cuando los estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de los casos de violencia contra las personas LGBTI, se genera una impunidad frente a estos crímenes que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que puede a su vez generar más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar del sistema de justicia. El año pasado sacamos un libro en el Observatorio de Género en la Justicia que fue iniciado por Loana Berkins. Lamentablemente, la muerte de Diana Zacayán fue tan impactante que Loana Berkins, que venía llevando muy bien una enfermedad muy grave, se agravó muchísimo y murió en febrero del año siguiente, en febrero del 2016. Pero antes de morir inició una definición sobre los travesticidios. Ella era la directora del área de diversidad, trabajaba conmigo en el Observatorio de Género, dirigía el área de diversidad. Y comenzamos la definición de los travesticidios, que luego fue continuada por Alejandra Salzá y Blas Radi, y también una investigación sobre travestis y mujeres trans frente a la justicia. Por esta distancia en relación con la justicia, por esta desconfianza en relación con la justicia, se investigó la opinión de travestis y trans y también de quienes trabajan en la justicia, de abogados y abogadas que han representado en causas a organizaciones o a personas travestis y trans, y es un libro que está de acceso gratuito en Juzgaires. Después, en todo caso, les pongo la referencia. Pero entonces comienza a prestarse atención al rol que tienen los estados como corresponsables en este sistema de violencia travesticida y transfemicida. Y comienzan los organismos a trabajar estos crímenes, pero hay muchas formas de nombrar estos crímenes, y la forma de nombrar, como ustedes saben, como todo concepto, integra, ilumina ciertas cosas y deja fuera otras. Entonces, en el Observatorio de Género nos interesó con Loana pensar de qué manera íbamos a nombrar estos crímenes, precisamente por este compromiso del Estado, que era algo que queríamos poner de manifiesto. Ese era el gesto político. Acá no hay solamente un atacante y una víctima, como tampoco lo hay en los femicidios, por eso hablamos de crímenes de género. No hay solo un atacante y una víctima, acá hay un sistema de violencia femicida, un sistema de violencia travesticida donde hay responsabilidad del Estado por la vulneración sistemática de derechos. Entonces, la perspectiva en general de las diversidades adoptaba un concepto que es el de crimen homofóbico. Ahora, crimen homofóbico tiene que ver con la homosexualidad, pero ¿cuál es la sexualidad de una travesti o de una trans? Fíjense cómo el concepto heterosexual u homosexual también es binario, porque un heterosexual es una persona que dirige su deseo al sexo opuesto y un homosexual a su mismo sexo. Pero las personas travestis y trans, según las prácticas sexuales que tengan, ¿cómo se va a llamar esa orientación sexual? Homofobia es la fobia a la homosexualidad y no necesariamente es el modo entonces que podemos poner un paraguas sobre este otro tipo de crímenes que no tienen que ver con asesinar a alguien por ser gay o por ser lesbiana. Crímenes de odio, que es el término que usa Amnistía, es una manera de denominar estos crímenes que hace relación a muchas otras cosas, a crímenes de odio racial, crímenes de odio religioso, es decir, queda el odio sexual, el presunto odio sexual, como en un paraguas demasiado amplio, porque va a abarcar mucho más que los travesticidios y transfemicidios. Pero además, el odio es un sentimiento subjetivo. Y en realidad lo que vamos a analizar en estos crímenes es una escena del crimen. ¿Cómo se lee en una escena del crimen un sentimiento subjetivo? No se puede utilizar esas emociones como parte
de la demostración de la criminalidad de un acto. Entonces, crímenes de odio, además, solamente se refiere a la subjetividad. Transfemicidio es un enfoque que la comunidad travesti adopta, pero que le agrega travesticidio porque transfemicidios son las feminidades o masculinidades trans, pero travesti es una identidad política en nuestro país, es una identidad que ha venido desde la década del 90 denunciando el binarismo del Estado. Loana Berkins ha sido la abanderada de este tipo de avances que ha habido legales en relación con eso. Y finalmente, hay un enfoque transversal que utiliza el concepto de crimen por prejuicio, que es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero nuevamente los prejuicios pueden ser raciales, pueden ser religiosos, no solamente de tipo sexual. Entonces hay en estas formas de nombrar aspectos que se iluminan y aspectos que quedan en la oscuridad. Por eso la idea era buscar una denominación que fuera apropiada. Spade dice: la idea de odio o fobia construye estos crímenes como expresiones individuales de los prejuicios personales y por lo tanto eclipsan la comprensión de la naturaleza sistémica de la desigualdad de las personas trans con las personas cis. Este abordaje exige únicamente que las personas sean asesinadas en virtud de su género, pero no pone en cuestión las condiciones de subordinación sistémica a las que las personas están expuestas, también en virtud de su género. De este modo, un problema de orden público es convertido en un asunto privado y no se ofrecen auténticas soluciones para las personas y comunidades afectadas por este tipo de violencia. Entonces, hay acá, en el trabajo que iniciamos en el Observatorio de Género, de definir este crimen como travesticidio, transfemicidio, que fue como finalmente se resultó la definición, un caso de afirmación epistémica. La afirmación epistémica es el consolidar los puntos de vista, afirmar los puntos de vista divergentes con los que están instituidos. Por ejemplo, la ley de identidad de género indica que la identidad de género que vale, la que se puede presentar como válida frente a las autoridades, es la autopercibida por cada sujeto. Pero antes de la ley de identidad de género, cuando una persona tenía un género distinto al que le fue asignado al nacer, tenía que ir a la justicia y el juez nombraba dos peritos, un médico y un psiquiatra. El saber médico y el saber psiquiátrico eran los que le iban a decir al juez si esa persona tenía o no el género que decía tener. Es decir, la palabra de la persona sobre su propio género, su vivencia subjetiva no valía nada. Valían los discursos instituidos, y los discursos instituidos, como el que mostré antes, eran patologizantes. De hecho, la persona, para poder pedir la intervención de un juez, tenía que decir sufro disforia de género, es decir, tenía que patologizar su propia identidad, tenía que certificarla. Un psiquiatra amigo era un psiquiatra que le hacía su certificado de disforia de género para que pudiera ir a peticionar a la justicia. Y si la justicia le daba el acceso a cambiar su identidad, le exigía cambiar su cuerpo y operarse para volver a alinear cuerpo, género, deseo, prácticas sexuales y fisiología. Tenía que hacerse una operación de cambio de sexo porque si no, no le cambiaban su identidad. Esto cambió completamente. Estas leyes, como la ley de identidad de género, son un caso de afirmación epistémica donde la autopercepción vale de tal manera que anula la opinión médica y psiquiátrica. No voy a hablar de la subversión semiótica del derecho porque se ha hecho esto muy largo, así que voy a hablar solamente del pasaje de la heterodesignación a la autodesignación. Mi género ya no me lo dice una tercera persona desde una disciplina autorizada, mi género lo defino yo desde mi autopercepción, me autodesigno. En esta constelación de afirmación epistémica y autodesignación, convocamos a las organizaciones de la diversidad para que ellas mismas definan cómo querían que se llamaran estos crímenes, así como definían su identidad para vivir, que definan también su identidad para morir y que definan en qué consistía entonces esto, que no es un femicidio porque el sistema no es el mismo que para las mujeres cis. Y lo definieron de esta manera. Decidieron llamarlo travesticidio, transfemicidio, los dos conceptos, para quedarse con la fuerza política de la identidad travesti y la amplitud de la identidad trans, que no todas las trans se consideran travestis. Entonces, lo define así: el travesticidio, transfemicidio es el extremo de un continuum de violencias que comienza con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema sanitario y del mercado laboral, la prostitución o trabajo sexual, el riesgo permanente de contagio de enfermedades de transmisión sexual, la criminalización,
la estigmatización social, la patologización, la persecución y la violencia policial. Esta trama de violencias constituye el espacio de experiencia de travestis y mujeres trans y se espeja en su menguado horizonte de expectativas. Ustedes saben que la edad promedio en la cual mueren las travestis es 34 años. Es decir, que de los 25 a los 34 es la tercera edad de las travestis. Su iniciación sexual suele ser en la adolescencia, a los 11, 12, 13 años. Su asunción de identidad entre los 8 y los 12 años. Y lo que ocurre a partir de que asumen su identidad es esto: no poder vestir ropas que no sean las que se supone que tienen que vestir, no estar en el aula donde se supone que tiene que tener cierto comportamiento, ser llamadas por un nombre que no se corresponde con su identidad. Todo esto es el sistema de violencias estructural de la vida de las travestis, y en todo esto el Estado tiene muchísimo que hacer. Los elementos recurrentes de los crímenes son que la prostitución suele ser la fuente de ingresos más habitual. Los cuerpos de las travestis y mujeres trans presentan marcas de una brutalidad y un ensañamiento extremos, marcas que son las marcas del odio por esas corporalidades. Los crímenes suelen quedar impunes. Recordemos lo que decía la Comisión Interamericana: el Estado está obligado a investigar, pero muchas veces son las propias fuerzas de seguridad las que las matan por sacarles plata por la prostitución, y si no pagan entonces terminan asesinándolas y quedan impunes. Les atribuyen a las víctimas la responsabilidad por sus propias muertes, porque estaban vestidas de esa manera, porque estaban en la zona roja. A menudo las víctimas son registradas como individuos masculinos NN, y por eso esa identidad del morir no es la que les corresponde. Son necropolíticas, según Achille Mbembe, que es un filósofo africano que habla de lo que valen los cuerpos para morir también. Así como hay biopolíticas, hay necropolíticas o tanatopolíticas. En los casos en los que los victimarios forman parte de la fuerza policial, se pone en riesgo la vida de quienes intentan esclarecer el crimen. Cuando las compañeras o la familia dicen: no, este policía se la llevó y apareció muerta, y empiezan a investigar o denuncian, ellas mismas son amenazadas. Y los relatos periodísticos suelen dar publicidad al nombre masculino con el que las personas travestis y transexuales fueron inscriptas al nacer. No siempre el nombre de documento se corresponde con la identidad. Dije entonces que no solo hay binarismo de los cuerpos, hay binarismo de las políticas públicas, y esta perspectiva hermenéutica pone en cuestión la idea de que los travesticidios, transfemicidios resultan exclusivamente del odio de individuos particulares, y los reconoce más bien como una cuestión que interpela al Estado, como lo hacen los femicidios, por no garantizar una situación de igualdad que asegure una vida libre de violencia. Un aspecto especialmente relevante en el travesticidio, transfemicidio, es que el binarismo de las propias políticas públicas impide el acceso a derechos. El alineamiento entre el binarismo sexual y el binarismo de las políticas públicas debe ser revisado de modo integral, porque afecta y hace a la vulnerabilidad de este colectivo particular. Por eso las travestis y mujeres trans hablan de travesticidio social. Es decir, si en un hospital tengo sala de varones y sala de mujeres, las travestis terminan no yendo y muriendo por causas que deberían ser atendidas. Estamos con un problema terrible en el sistema penal porque encierran a mujeres trans en la cárcel de varones porque no tienen su documento o por su genitalidad, o a varones trans en la cárcel de varones cuando tienen el documento, y hay situaciones de muchísima violencia que tienen que ver con los lugares binarios en que las personas son encerradas. Cuando Diana Zacayán fue asesinada, el médico forense en la audiencia, en el juicio, llevó 2 diagramas de cuerpos. Estos son los cuerpos que usa la medicina forense. Allí se marcan las heridas. Diana tenía heridas en la cara, en el pecho, en las nalgas, en los pechos, pero claro, sus pechos eran pechos femeninos, tenía implantes mamarios, sus genitales eran genitales masculinos. Entonces el médico forense usó los 2 diagramas. No había un diagrama que representara el cuerpo de Diana Zacayán. Los diagramas son diagramas binarios. Y además de ser binarios, son diagramas que ustedes verán no reflejan otras condiciones corporales, por ejemplo, la discapacidad o, por ejemplo, la obesidad, y por supuesto las diversidades de corporalidades que pueden expresar las diversidades sexuales. Es decir, en muchos sentidos son binarias estas corporalidades. Quiere decir que el médico presentó con toda naturalidad una silueta de varón y una de mujer, porque una de las cosas para determinar un travesticidio o un femicidio es el tipo de heridas. Si esas heridas son mutilantes, si tienen un sentido sexual para
calificar si hubo una fobia especial, un odio especial en esas heridas que quedan en el cuerpo. ¿Cómo las voy a calificar si ni siquiera tengo un diagrama que interprete qué cosa es un cuerpo travesti? El eslogan "basta de travesticidios" es algo entonces que tiene ya un trabajo junto con los femicidios. Hay una larga columna de travestis y trans. Quien está acá dirigiendo esta columna es Loana Berkins, que era la directora de género en el observatorio. Quiero hablar de un concepto epistemológico, que es el de injusticia epistémica. Es un concepto de Miranda Fricker, una epistemóloga inglesa, que habla de dos tipos de injusticia epistémica: la testimonial y la hermenéutica. La injusticia testimonial tiene que ver con que la palabra de las personas no vale lo mismo en la justicia. Es decir, pensemos el caso que dije antes del cambio de identidad de una travesti. La travesti va y dice: tengo un cuerpo sexuado como varón, pero mi identidad de género es de mujer, es femenina, y por lo tanto quiero que se admita mi identidad de género y se haga un cambio registral en el documento. Y el juez escucha eso y le dice a un médico y un psiquiatra: ¿me averiguan por favor cuál es el género de esta persona? Es decir, el testimonio del médico, el testimonio del psiquiatra y el de la propia persona no valen lo mismo para la justicia. Una de las cosas que ha hecho la ley de identidad de género es construir justicia testimonial allí donde no había justicia testimonial. El otro aspecto es la injusticia hermenéutica. La injusticia hermenéutica tiene que ver con que hay cierto tipo de experiencias que no se pueden expresar y no son comprensibles para la justicia en los únicos términos que la justicia acepta para ser comprendidos. De hecho, en el juicio por Diana Zacayán, tomaron como testigo experta a una mulle, a una travesti mexicana, Amaranta Gómez Regalado, pero claro, para que ella pudiera ser experta para informarle a los jueces cuál es el sentido de una vida travesti, todo esto que hemos visto en la definición, lo que ellas pusieron como condiciones habituales de una vida travesti o una vida trans, todo esto les tuvo que ser explicado a los jueces, porque había allí una disparidad de comprensión de qué significa para una travesti el tener una pareja, el estar en su casa, los riesgos que puede correr, etc. Y por supuesto las condiciones de dependencia, el hecho de que cuando comenzamos a investigar la situación de travestis y trans, el 96% de las travestis estaban en prostitución. Hoy el número es menor porque hemos avanzado muchísimo en leyes, entre ellas cupo laboral trans. Para evitar la injusticia epistémica, para construir justicia epistémica, hay una serie de acciones que hemos llevado adelante. Una es la construcción del concepto de travesticidio, transfemicidio, pero construido por la propia comunidad travesti trans, es decir, con un caso de afirmación epistémica. La otra es que, una vez definido travesticidio, transfemicidio, fui a ver a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Hayton, que es la directora de la Oficina Mujer, que es la que hace los registros de femicidios en la Corte Suprema de Justicia, y le propuse que incluyera las feminidades trans en el registro, la definición que había hecho esta comunidad travesti trans. Ella lo aceptó y ustedes pueden ver, si entran a la página de la Corte Suprema de Justicia, registro de femicidios, ahora es registro de femicidios y travesticidios, transfemicidios, y cada año desde el 2016 en adelante se agregan los travesticidios, transfemicidios como feminidades no cis al registro público. Argentina es el único país del mundo que tiene un registro público que incluye los crímenes contra personas trans. En otros países estos crímenes son monitoreados, son consignados por organizaciones no gubernamentales u organizaciones de derechos humanos. El único país del mundo que en su registro público oficial ha incluido los travesticidios, transfemicidios y además definidos por la propia comunidad travesti trans es Argentina. El testimonio experto en el juicio de travesticidio por Diana Zacayán, que les conté recién, es muy importante porque hasta la década del 60 las mujeres no podíamos ser testigos en un juicio, porque nuestra palabra no transmitía verdad. Es decir, cuando hablamos las mujeres mentimos sistemáticamente. Por lo tanto, no podés convocar a una mujer como testigo porque lo que diga no es confiable. En el año 2015 hubo un juicio en Tucumán, que fue el juicio por Marita Verón, una mujer que fue desaparecida por las redes de trata. En ese juicio hubo 200 testimonios de mujeres que en diversos prostíbulos habían visto a Marita Verón, y lo que hizo el juez fue desestimar todos esos testimonios porque eran prostitutas y no se puede creer en la palabra de las prostitutas. ¿Qué palabra se va a creer acerca de lo que ocurre en un prostíbulo? ¿La del proxeneta?
la de los prostituyentes, que son clientes del prostíbulo. Es decir, las palabras de esas mujeres que estaban en el prostíbulo, como eran prostitutas, carecían de valor de verdad. En el caso del travesticidio de Diana Zacayán, ese testimonio de una persona travesti es algo que rompe con la injusticia epistémica testimonial. Ahora, hay que decir que Amaranta Gómez Regalado, esta mujer Muye son unas transgénero específicas de México, de una población de México, es además antropóloga, recibida en la universidad. Entonces ese título académico, que muy pocas mujeres trans y travestis tienen, ese título académico fue lo que permitió hacer el puente con la justicia para que ella pudiera testimoniar. En la provincia de Santa Fe, el año pasado, se hizo en la Cámara Penal, se revisó un juicio, un grupo de varones había asesinado a una persona que se consignaba como varón, y la Cámara Penal notó que esta persona era nombrada como varón, pero que en realidad era travesti, que allí se decía que estaba vestida de mujer, que estaba en la zona roja, que sus compañeras la trataban en femenino, y sin embargo esta identidad no fue consignada, y lo que hace el fallo de Cámara es retomar esto y decir que acá hay un crimen que está agravado por el odio a la identidad de género. Sin embargo, como ya en primera instancia había sido calificado y la querella no había pedido un cambio, quienes tenían que haberlo pedido son quienes defendían los derechos de la familia de esa persona asesinada, pero nadie había hecho el reclamo por la identidad de género, que es un agravante especial de los femicidios. El inciso 4 dice por odio e identidad de género. Bueno, no pudo cambiar la penalidad, pero sí dijo que en relación con la reparación para la familia, de la misma manera que en los juicios por la verdad se establecía la verdad de un hecho, acá había que establecer la verdad del género de la persona que había sido asesinada. Bueno, y estamos haciendo desde el Observatorio de Género un proyecto junto con el Cuerpo de Medicina Forense, el área de género del Cuerpo de Medicina Forense, un área de género de la Policía, un área de Gendarmería, el Observatorio de Género de la Justicia y la Cátedra de Diseño de la Universidad de Buenos Aires, de la FADU, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, trabajando un diseño de siluetas forenses que sirva para corporalidades diversas, es decir, que permita consignar no solamente diversidades de género, sino todas esas otras diversidades que habían sido silenciadas por este binarismo de los cuerpos, donde, insisto, con el concepto de androcentrismo, son cuerpos blancos, son cuerpos binarios, son cuerpos que tienen una serie de centralidades. Con esto puedo ilustrar de qué manera el binarismo afecta la vida de las personas y es una cuestión política que afecta a las políticas de Estado, pero no solamente tiene que ver con el género. Hoy leí una noticia que me parece que nos lleva a una cuestión ya posthumana, transespecie. Este es un joven barcelonés de 24 años que se implantó unas aletas en la cabeza con un chip que va en la nuca, y esas aletas permiten que se transmitan ciertas vibraciones del ambiente a los huesos del cráneo y le dan una sensación como de estar bajo el agua. Las aletas se pueden sacar cuando se va a dormir porque son pesadas, pesan medio kilo cada una. Él mismo las diseñó, pero está tratando de ver de qué manera puede modificarlas para que sean más cómodas de llevar. Y su motivación fue que él no se sentía exclusivamente humano, que desde muy chico admiró la vida en el mar y siente que forma parte de su identidad también esa vida marina, y entonces este concepto de cyborg, que es un concepto que curiosamente ha sido aceptado por la Real Academia Española de la Lengua, que es una mezcla entre lo orgánico y lo cibernético, permite modificaciones de las corporalidades, y en este caso un tipo de modificación que no solo tiene que ver con el género, sino también con las especies. Es parte del posthumanismo. Les regalo para este final una foto con un saludo, con un beso de Loana Berkins, el día que la nombramos personalidad destacada de los derechos humanos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Fue mi maestra y todo lo que expuse hoy es una parte pequeña de la sabiduría que tenía Loana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por tu charla. La verdad que ha sido, aparte de tremendamente interesante, muy emotiva. Propongo como dinámica, ya que me toca el trabajo de moderar, que quienes quieran hablar pongan un mensajito en el chat y les doy la palabra, luego si las anoto. María Cristina González, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Federico, bueno, ante todo lo que quiero es agradecerle a Diana un panorama tan claro, tan preciso y tan actualizado de una temática de la que podemos llegar a tener solo versiones parciales. Así que no es una pregunta, me suscitaron un montón de cuestiones que no había pensado antes, pero mi intervención es en principio para agradecerle a Diana esta intervención. Gracias, Cristina. Llevamos mucho trecho compartido de trabajo en filosofía. Quiero decir que en los debates que estamos teniendo hoy por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, parte de quienes integran ese debate son masculinidades trans, son cuerpos gestantes que no son de mujeres. Entonces, por supuesto, es un debate completamente actual y que tiene incidencia en todas las discusiones que se están dando en política en este momento, ¿no? Algo que me volvió muy loco de tu charla que desconocía era el tema de los diagramas forenses. Uno que empezó a hacer el trabajo de aprender sobre este tipo de cuestiones cree que más o menos entiende dónde está el binarismo, ¿no? Lo detecta. Y sin embargo, esto es algo que era totalmente inimaginable para mí, ¿no? No se me había ocurrido esta posibilidad. Y me parece que es una evidencia muy clara del modo en el cual la configuración binaria, que de hecho es algo, diría, ubicuo, al menos en las ciencias de la vida, que es donde yo me muevo, es algo bastante ubicuo. La pregunta es, ahora que empiezan a aparecer, ahora que hay un empoderamiento de la palabra, de las personas, de la heterodesignación a la autodesignación, ¿cómo cambian los discursos que antes eran los hegemónicos, particularmente psiquiatría, medicina? ¿Crees que hay un impacto? ¿Cómo lo analizas? Hay un impacto, pero todavía hay una dureza, digamos, de los núcleos de poder con respecto a esto muy grande. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando fue el juicio de Diana Zacayán, como digo, el médico legista fue con toda naturalidad a mostrar los diagramas. Dijo, bueno, yo soy el que hice la autopsia y lo que él tenía que hacer era describir las heridas, mostraba fotos del cuerpo de Diana y mostraba los diagramas para mostrar dónde estaban las heridas y qué tipo de heridas era. No lo voy a describir porque es una cosa horrorosa y lo mismo lo de Santa Fe. Son crímenes de una crueldad espantosa, pero con toda naturalidad él usaba los dos diagramas y la abogada de la familia le preguntó, ¿usted con qué diagrama de cuerpo trabajó? Y él dijo, bueno, trabajé con los dos porque tenía que señalar los pechos y tenía que señalar los genitales, y pechos solo tenía el diagrama de mujer y genitales, pene, solo tenía el diagrama de varón. Entonces no tenía ningún diagrama que le sirviera porque solo tenía dos. Hace poco recibí una foto de un diagrama forense en un cuerpo, un asesinato de una mujer, y no solamente era un cuerpo de una mujer flaquísima además, sino que además tenía pelo rubio. En este país se estaba usando un diagrama de una mujer con pelo rubio. Si no tenía pelo rubio, había que marcarlo con un marcador, no sé qué había que hacer. Lo que encontramos es una necesidad, ahora que se juzgan estos crímenes y que se les ha puesto nombre y que entonces estamos trabajando con otras conceptualizaciones, ahora empiezan a requerir una herramienta que no sea binaria, pero antes no. Por ejemplo, hace 2 años me pidieron revisar el protocolo con el que iban a hacer las requisas dentro del sistema penal. Entonces querían hacer requisas que fueran respetuosas, entran a la cárcel, revisan a la persona por si está guardando armas, un celular, por ejemplo, o algún arma tumbera, alguna de las cosas que se supone que no tiene que tener, revisan la celda, pero también revisan a la persona, y también las revisaciones médicas. Una de las cosas que se había logrado a través del Ministerio Público de la Defensa es que no fueran agraviantes. Por lo tanto, lo que se hace en este protocolo, entonces, es decir, que la persona va a ser revisada por alguien de su propio género. Entonces yo le pregunté a la persona de servicio penitenciario que me había traído el protocolo, le dije, ¿pero ustedes tienen personas trans en el servicio penitenciario? Y me dijo, no. Y le digo, ¿qué quiere decir de su propio género? Y se quedó completamente consternado. A las mujeres las iban a revisar mujeres, a los varones los iban a revisar varones, y se quedó completamente consternado con la pregunta. Dando un seminario sobre este tema, sobre travesticidios en Flaxo de Uruguay, había una mujer trans que había estado presa, y me cuenta que, como allí también tenían un principio de respeto por la identidad de género, de la cintura para arriba la revisaba una mujer y de la cintura para abajo la revisaba un varón. Era una especie de sirena, digamos, ¿no? Por buscar un animal mitológico agradable. No era una persona integral, no había una idea que pudiera integrar la diversidad, era como si hubieran juntado dos mitades. Entonces empieza a surgir la necesidad
porque empieza a cuestionarse el binarismo. Cuando se rompe ese espejismo, claro que sale la necesidad de otros instrumentos. Una cosa que nos sorprendió, porque yo escribí un artículo sobre esta cuestión del binarismo y hubo de la cátedra de diseño, en el último libro que publicamos hay un artículo que tiene que ver con esto, con el binarismo de los cuerpos forenses y la propuesta de hacer otro tipo de diseños por lo que significa este binarismo en imposiciones. Y dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos algo práctico? ¿Por qué no intervenimos? Además de pensarlo y de discutirlo, hagamos una intervención entre la cátedra y el observatorio. Cuando empezamos a integrar actores o actrices a este diálogo, los problemas estaban, pero no había nadie que convocara como para poder pensar colectivamente una solución. En esto estamos ahora, porque además, por supuesto, surgieron otras diversidades, no solo la diversidad de género, como necesidades para representar. Entonces estamos buscando un mecanismo y estamos investigando y parece que en el mundo es así. A lo sumo ponen, como se usa a veces en internet, un cuerpo que parece neutral, como si la neutralidad fuera la abstracción de todas las singularidades y ahí cupieran todas las singularidades. Bueno, esta ficción de la neutralidad opera también en estos diagramas, es increíble. Es el primer año que lo hacemos, hemos avanzado bastante, pero todavía no tenemos una propuesta, ¿no? Porque ahí va a tener que intervenir gente que sepa mucho de diseño en internet, porque la idea que tenemos no es poner un tercer cuerpo. Dijeron, bueno, vamos a poner uno que tenga pechos y tenga pene. No, no se trata de eso, porque por más cuerpos que agregue, siempre va a haber alguno que sea diverso, sino que se trata de la posibilidad de armar un programa donde se puede ir componiendo el cuerpo de manera que revele específicamente la corporalidad que la medicina forense tiene que usar. Porque insisto en esto, cuando hay que calificar un crimen como crimen de odio, tengo que leer en esas heridas que ha habido una hostilidad. No es el sentimiento de la persona, lo tengo que leer en el cuerpo. Y si yo no tengo un diagrama adecuado que refleje adecuadamente eso, no voy a poder calificar los crímenes. Gracias. Andrés Bovenret había pedido la palabra. Muchas gracias por la conferencia, realmente muy interesante. En muchos sentidos he aprendido mucho, pero me asombró mucho que comenzaras por citar a un profesor de lógica. Y yo que me dedico a estos temas, no puedo dejarlo pasar, máximo que estamos en un contexto de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia, el Cono Sur. Y me parece súper relevante que pongas un ejemplo de lógica. Pero lo que quiero señalar es que en la lógica esto está solucionado hace mucho tiempo, de muy diversas maneras, antes que tuviera nada que ver con esto. O sea, el binarismo en lógica, o sea, no superado, obviamente sigue mantenido, pero digamos la diversidad de posiciones lógicas, el no tercero excluido, el no contradicción. Lógicas divergentes, lógicas no monotónicas, por supuesto, lógicas probabilísticas, lógicas deónticas. Obviamente hay una diversidad enorme. Lo que quise señalar es un modo de la lógica, que es esta lógica idealista, fenomenológica, que tuvo una impronta muy importante en nuestro país, prácticamente hasta la década del 60, muy importante. Luego fue modificada, afortunadamente, gracias a Gregorio Klimovsky y gracias a algunos de nuestros profesores que pudieron modificar ese sometimiento a un modo metafísico de la lógica. Lo que quise señalar es la influencia que ha tenido este modo metafísico de pensar la lógica como una ontología pura. Por supuesto que sé que hay diversidades de lógicas, pero todavía esas diversidades quedan en la academia y es mucho más difícil que tengan incidencias fuera de la academia. Lo que quiero invitar es que quienes tienen este tipo de conocimientos los lleven fuera de la academia, porque eso hace mucha falta. Discutir el binarismo es algo que todavía hace falta, y no les digo en el derecho, es algo increíble, a pesar de que uno podría pensar que Bulygin y Alchurrón tuvieron un éxito enorme con sus clases de lógica deóntica. No, no es así. Se sigue pensando del modo aristotélico tomista. Entonces hay muchísimo que hacer. Es que mi comentario iba en ese sentido, quiero desarrollarlo, digamos. Porque incluso si tú lo tomas con esta connotación entre lógica y ontología, que es los temas que os pueden interesar, en la reflexión lógica, independiente de los asuntos que no tengan nada que ver con esto, se ha llegado a desarrollar ampliamente la idea. Por ejemplo, está la idea de Peirce del sinergismo, que es una continuidad ontológica, en la cual esto no vale solo para el género, o sea, para los colores, para todo tipo de cosas. Y de alguna manera, lo que quiero señalar es que desde una discusión abstracta se ha llegado a una discusión lógica, instrumentos lógicos y perspectivas ontológicas que son
muy diferentes y muy diversas. Y de alguna manera lo que quiero poner es que casi la lógica es el ejemplo de lo contrario. Es el ejemplo de la disciplina que yo veo como más abierta a la diversidad, a la pluralidad, a haber hecho todo lo contrario. O sea, no estoy criticando que lo hayas puesto, sino que quiero señalar que precisamente la lógica es de las disciplinas, incluso en contra de la ontología, que ha estado más abierta a la diversidad de valores, diversidad de estructuras, diversidad de perspectivas. O sea, el sinergismo de Peirce es un gran ejemplo de esto. Pero quiero mencionarlo con esta idea de violencia epistémica que tú habías desarrollado y que estoy muy de acuerdo que obviamente podría servir, y eso es lo que nos pasa, los que vivimos en lógica siempre nos estamos enfrentados que la gente solo le enseña lógica clásica, yo me paso toda la día diciendo, pero mire, es que hay todo este montón de otras posibilidades y ojalá llegara a eso. Y en ese sentido, te quiero hacer la pregunta como la violencia epistémica, como esto es filosofía de la ciencia de alguna manera, porque siempre a mí me ha tocado el ejemplo clásico, o se está embarazada o no se está embarazada. Yo lo he escuchado muchas veces de un argentino muy famoso, dedicado a filosofía del derecho, Ernesto Garzón Valdés, me lo dijo a mí en una conferencia, o se está embarazado o no se está embarazado. Ese es el ejemplo que me dio como de que el mundo es bivalente y no venga con estas historias raras de un personaje. En ese sentido, si pusieras profundizar un poco en esto de la violencia epistémica y cómo este criterio se impone y cómo luchar contra esto, para ese lado iba. Hablé de injusticia epistémica, ¿no? Pero podríamos hablar de violencia epistémica si pensamos de qué manera se va a segregar, se va a generar estructuras que sean estructuras excluyentes o estructuras que vulneren sistemáticamente derechos, o sobre todo estructuras que no permitan que se hagan visibles ciertos sujetos y ciertas necesidades. Eso es lo que quise mostrar con esa primera cita, diciendo alguien que hace lógica pensando en metafísica, alguien que hace metafísica pensando en un binarismo, que interpreta el binarismo no como A y no A, sino como A y B. O sea, hay toda una sucesiva contaminación que tendríamos que limpiar para poder llegar a por qué no aceptamos una descripción binaria en términos filosóficos o en términos lógicos. Una serie de críticas tendríamos que hacer. Ahora, otra cuestión es, bueno, yo quise mucho a Ernesto Garzón Valdés y su sentido del humor me parecía una cosa extraordinaria, así que pienso que está más del lado del humor que otra cosa. ¿Qué habría dicho Ernesto con ese varón embarazado que mostré? Bueno, quizás algunas cosas se habrían movido dentro del binarismo o lo habría explicado de alguna otra manera. Recuerdo una vez en un aeropuerto con Jesús Mosterín, hablando del binarismo, él me decía, bueno, por eso yo no hablo de los humanos y las humanas, sino de los humanes. Era un antecesor del lenguaje inclusivo, ¿no? De los humanes. Y yo le dije, ¿por qué los humanes y no las humanes? Entonces se quedó pensando y dice, bueno, a partir de ahora voy a decir les humanes. Poder pensar por fuera del binario es extraordinariamente difícil, porque es el modo en que categorizamos y es este modo el que ha tenido más incidencia sobre las vidas de las personas. Tengo una formación analítica y además soy feminista, soy una doble agente. Trato de llevar entonces algunas de estas críticas al ámbito también del feminismo, donde también hay muchas veces naturalizaciones, concepciones biológicas acerca de cuál es el sujeto del feminismo, exclusiones de las personas trans como si fueran traiciones al sujeto mujer. O sea, tengo otro tipo de discusiones también dentro del movimiento. No es que todo el feminismo va a estar en esta línea transinclusiva y crítica con respecto a las diversidades de género. Pero me parece que para que esto tenga incidencia, también la lógica se tiene que salir de su lugar muy cómodo de cálculo o su lugar muy cómodo de abstracción. A veces hay que ir a sitios donde es un poquito más barroso el territorio de debate. Ok, no, estoy muy de acuerdo. Gracias, Andrés, y gracias, Diana, por tu respuesta. ¿Alguna pregunta más? José Ahumada. En una de esas ya lo mencionaste en la charla, es si hay registros de casos de violencia o de homicidio en travestis, diferenciando entre operados y no operados. Bueno, porque travesti es una persona que no renuncia a su genitalidad, una persona operada es una transexual. Las identidades se califican de manera muy diversa. Entonces, una persona transexual es una persona que tiene una identidad de género diferente a la que le fue asignada por su genitalidad, cambia su identidad de género, pero también modifica su genitalidad en una operación de cambio de sexo. Esa es una persona transexual. Una persona travesti es una persona que adquiere algunos rasgos secundarios. Por eso hablé de que cada identidad de género tiene su norma.
Y parte de las normas de la identidad travesti, por ejemplo, es hacerse implantes mamarios. Si alguien no tiene intervenciones corporales y se duda con respecto a su condición travesti, ¿no? Parece que requiere la propia comunidad travesti para aceptar en su comunidad a personas bajo esta denominación, mantienen su genitalidad tal cual y simplemente adquieren rasgos secundarios de otro género y tienen expresiones de género, la vestimenta, los modales, el maquillaje, etcétera, correspondiente al género subjetivo, pero mantienen su genitalidad. Y finalmente las personas transgénero, que son personas que adoptan aspectos de género de otros géneros, incluso las personas queer son personas que tienen una identidad de género que se expresa de manera de no ser interpretada de modo binario, o personas no binarias que tienen una identidad de género no binaria. Por eso terminé con este transespecie, porque en realidad una vez que se rompió el binarismo, lo que se hace visible, roto ese espejismo del binarismo, lo que se hace visible es una enorme cantidad de expresiones de identidad. Y muy probablemente, esta es mi percepción a futuro, el género deje de ser un concepto interesante para poner en un documento. Pensemos que en algún momento el color de piel figuraba en un documento. Si eras hijo legítimo o adulterino, figuraba en el documento. Yo creo que el género va a dejar de figurar en algún momento en el documento porque no va a ser un rasgo que resulte relevante para las autoridades o para el Estado. Va a ser una cuestión de construcción personal de cada persona. Entonces, yo creo que el efecto es justamente darle visibilidad y darle, por lo tanto, acceso a la ciudadanía. Después, de qué modo se van a derribar las barreras en el acceso a la ciudadanía ya es más difícil. Pero sí se están registrando los crímenes. Justamente ayer tuve un seminario con las oficinas mujer. Las oficinas mujer son las oficinas de la Corte de cada provincia y de la Corte Suprema de Justicia que se encargan de hacer el relevamiento de los femicidios y ahora también, desde el 2016, de los travesticidios. Fueron capacitadas en ver qué es una identidad travesti, qué es un travesticidio. Llevamos años de trabajo y ayer tuvimos un seminario, el final de un seminario de diversidad sexual, concluimos con el análisis de una serie de fallos donde la idea era ver cómo, si tomamos el concepto de diversidad de género y lo tomamos como un rasgo de ciudadanía, muchos fallos podrían cambiar y podríamos permitir acceder a derechos que si no tenemos esa visión no podemos acceder. Y trajeron algunos fallos extraordinarios que sí toman en cuenta las diversidades, de modo que hay un cambio también en la justicia del país. Las oficinas mujer, también la de Córdoba, digo por si te interesa saberlo, están registrando todos estos crímenes, no solo los femicidios, sino también los travesticidios y transfemicidios. Me equivoqué con la categorización, pero el punto es si hay diferencia en cuanto a la violencia. Primero, hay grandes diferencias en el contexto. Hay una definición de femicidio, que es una definición que dio Diane Russell, una feminista que acaba de morir en la pandemia, hemos perdido mucha gente, acaba de morir, pero ella hizo una definición en los años 70 de femicidio, donde hablaba del sistema de violencia femicida y nombraba todas las formas de violencia que terminaban finalmente en que una mujer era asesinada, pero que empezaban con muchísimas formas de violencia estructural y social, no solamente interpersonal. La violencia travesticida y transfemicida fue definido por las organizaciones travestis y trans y es el que mencioné hoy. Ahí están descritas todas las condiciones de ese sistema, que es un sistema específico de travestis y trans. Primero porque la enorme mayoría de las travestis están en prostitución, y eso significa un tipo de riesgos y un tipo de vínculo con las fuerzas de seguridad, un tipo de exposición callejera, una exposición a enfermedades de transmisión sexual, bueno, una serie de cosas que no son las maneras en las cuales en general morimos las mujeres, ¿no? Por un lado, Santi levantó la mano, pero además estaba Loreto Paniagua. Recién acabo de ver en YouTube que habías escrito la pregunta, así que adelante, toma la voz y pregúntale a Diana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación maravillosa, maravilloso el enfoque que le da y la profundidad. Yo trabajo harto en este tema, pero desde la filosofía de las ciencias, y he estudiado harto desde la genética, cómo ha quedado en evidencia que nosotros tenemos claramente un tronco común, no solamente de similitud entre seres humanos, ¿verdad?, sino que también, como usted decía, también con otras especies incluso podríamos hacer ese gran nexo. El punto está en cómo es posible entender epistémicamente el carácter paradojal de la naturaleza de la vida en relación a la normatividad humana, porque creo que se produce una tensión muy potente ahí, que no sé si será posible resolver. Esa era mi pregunta.
Es muy interesante lo que planteas, Loreto, porque la justicia es quizás el sistema más conservador de todo el sistema republicano, ¿no? Entonces es donde llegan más tarde las cosas. Un aspecto muy importante que la crítica feminista del derecho señaló desde hace muchos años, es que para producir igualdad jurídica o política tenés que tomar en cuenta las desigualdades ontológicas, las desigualdades en la naturaleza. Si vos tratás como igual lo que es diferente, no producís igualdad, producís desigualdad. Si no tomás en consideración la identidad de género, no producís igualdad para todo el mundo. La identidad presupuesta por la justicia es siempre la identidad androcéntrica, por eso insistí tanto con ese concepto. Cuando alguien ve violado su derecho por una agresión racial, no es porque es blanco. Si sufre una agresión sexual, no es porque es un varón heterosexual. Si sufre un delito religioso, no es porque tiene la religión predominante dentro de un país, dominante dentro de un país en una cultura. Entonces, siempre el sujeto presupuesto es el sujeto dominante. Tenés que enunciar las diferencias y producir igualdad. Ahora, con respecto a lo que vos te interesa, que es la genética, hay una doctora en Derecho, pero que además ha hecho un postdoctorado en género y trabajó con genética. Ella está muy interesada en la cuestión del tratamiento de las personas intersexuales por parte de la justicia. Uno de los síndromes de intersexualidad tiene que ver con la genética, ¿no? Pero lo que ella comenzó a investigar es la enorme cantidad de cariotipos humanos que hay. No se trata de XX o XY. Hay una enorme cantidad. Ella registró más de 96 cariotipos, creo yo. Entonces escribió un artículo precioso que se llama La igualdad de los cariotipos ante la ley, señalando cómo producir igualdad ante la ley, o sea, justicia epistémica, implicaba tomar en cuenta toda esa diversidad genética. Además, acaba de publicar un libro, así que si la buscas, se llama Laura Cantore. Laura Cantore es docente de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho, feminista, cordobesa, y además trabaja sobre estos temas de genética y derecho, que me parece una combinación muy prometedora. Gracias, Loreto y Diana, por tu pregunta y respuesta respectivamente. Está Santi, así que por favor, cuando quieras. Me encantó la charla y dijiste tantas cosas que dan ganas de preguntar muchas cosas. Estaba tratando de decidir cuál preguntar. Y creo que opté por una, que es más que nada por el ámbito en el que nos encontramos. Te caracterizaste como doble agente, ¿no?, de la filosofía analítica. Y como en general me preocupa esto de la academia está un poco como separada de la sociedad, ¿no? Y todo lo que hacemos cuesta que llegue a la sociedad de algún modo, digamos, un tema que me preocupa especialmente. Me preguntaba, digamos, cuál era tu experiencia al respecto. Si sos una filósofa analítica que además hace cosas, o si sos una filósofa analítica haciendo esas cosas. Y cuál es la relación entre tu tarea, toda tu tarea social, que es impresionante, y el hecho de que seas una filósofa analítica. No sé si tenés una reflexión al respecto. Es una pregunta personal, no es una pregunta filosófica. Cuando dije lo de doble agente, lo dije porque, bueno, haber sido formada en filosofía analítica, una formación que busqué, porque yo estudié filosofía en la década del 70, es decir que mi carrera fue entre dos dictaduras, la del 66 al 73 y la del 76 al 83. En el medio, o sea, con dos dictaduras y un sándwich que era un sándwich espantoso, porque era el peronismo del 73 y el después de la muerte de Perón, que fue una cosa horrorosa. Ya escribí sobre eso, así que cualquiera que quiera puede leer lo que escribí sobre los tránsitos entre dictadura y democracia y entre democracia y dictadura, que son algo realmente tremendo en lo que significa para el conocimiento, para la ciencia. Bueno, a mí me tocó cursar justo en ese momento, era una licuadora humana esa universidad. Casi todo estaba prohibido. De hecho, en realidad, cuando en el 73 teníamos cierta bibliografía obligatoria, en el 75 fue intervenida, fue cerrada la universidad, pero ya en ese momento, si estaba en tu biblioteca alguna de las bibliografías obligatorias del 73, ibas preso. O sea que el modo absolutamente irracional en el cual transcurría lo que era obligatorio, prohibido, otra que lógica deóntica. Es imposible. Una de las cosas que ocurrió en el 75, casi milagroso, a mí me gustaba mucho la lógica y la epistemología, pero había un profesor de lógica, Hermes Pujau, que tal vez Cristina recuerde, que le había dedicado su libro a la Virgen María, Reina de la Sabiduría, y a Guillermo de Ockham, el gran iluminador. Digo esto para que pongamos en contexto, ¿no? Era una persona que enseñaba
lógica 1, lógica 2, epistemología 1, epistemología 2, filosofía de las matemáticas, filosofía de la física. Yo me había metido en todas esas materias porque me gustaban. Justamente, en el medio de un periodo espantoso de la universidad, aparece un muchacho que acababa de venir de un posgrado en Inglaterra y fue a visitar al profesor de lógica, que lo invitó a dar una clase contando que había investigado en ese posgrado porque pertenecían a la misma agrupación política, que era una agrupación de extrema derecha del peronismo. Entonces, este muchacho contó su investigación, y en su investigación empezó a hablar de Carnap, de Wittgenstein, de la filosofía analítica, de la filosofía del lenguaje. Eran todas cosas que yo ignoraba completamente. Nunca en la carrera había visto eso. Entonces, cuando terminó, que fue como una especie de conferencia suelta, me acerqué a él y le pregunté dónde se estudiaba eso. Era 1975. Y me dijo, eso se estudia en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, SADAF. Si usted quiere saber sobre la asociación, le puede preguntar a un compañero suyo del curso, que es bibliotecario en SADAF. Y me señaló a un tal Alberto Moretti. Y eso definió algunas cosas de mi vida, entre otras mi orientación filosófica. Fui a SADAF, hice todos los seminarios que pude. Cuando me recibí tenía 30 seminarios hechos. Y por supuesto pude trabajar inmediatamente, a pesar de ese periodo horrendo. Me había recibido en una universidad horrenda, pero tenía por fuera de la universidad, en eso que llamábamos la Universidad de las Catacumbas, mucha formación. Los últimos 3 años de mi carrera, o 4, mucha formación, no solo en cuestiones de lógica y epistemología, en cuestiones de filosofía del lenguaje, en cuestiones de filosofía política, haber podido cursar con Carlos Nino, con Genaro Carrió, en cuestiones de derechos humanos. No había filosofía política en la Facultad de Filosofía, no existía la materia. Derechos humanos no existía ni en la Facultad de Derecho, ni en la de Filosofía, ni en la de Ciencias Sociales. Quiero decir que los cambios que trajo la democracia y la posibilidad de las incidencias que tuviéramos, yo tendría que decir que mi compromiso con la praxis es un compromiso que heredé de mis maestros. Todos ellos hacían esta docencia y esta investigación al servicio de lo que imaginaban como una sociedad diferente. Venían de la noche de los bastones largos, estaban exponiendo su vida al darnos esas clases, porque si caía la policía y estábamos reunidos, había estado de sitio, íbamos presos todos. Y sin embargo, todos ellos construyeron después el inicio de la democracia. Simplemente que yo soy feminista y ellos no eran feministas. Por eso lo de doble agente tiene que ver con el feminismo por un lado y la filosofía analítica por otro. Pero la filosofía analítica en nuestro país es una gran constructora de praxis democrática, una gran constructora de praxis de derechos humanos, enorme. Yo no hubiera podido hacer nada de eso si no fuera por esa formación, ¿no? Así que mi deuda con SADAF y con el doctor Moretti ni les cuento. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Federico por haber tenido esta idea loca, quizás un modo de exposición que no es el habitual o una manera de encarar los temas que no es la habitual, el caminito al costado del mundo, ¿no? Muchísimas gracias entonces Diana por tu ponencia, fue brillante, gracias a todos por estar. Un aplauso de los que nos permite la virtualidad. Con esto ya estamos cerrando, así que gracias a todos y todas y nos vemos.